Rafael Leónidas Trujillo Molina nació en la ciudad de San Cristóbal, en la República Dominicana, el 24 de octubre del año 1891. Su padre fue José Trujillo Valdés y su madre fue Altagracia Julia Molina. Su padre era español y apoyó el sustento del hogar siendo comerciante. Rafael fue uno de los 11 hijos que tuvo la pareja y tuvo una educación limitada, aunque supervisada por su tío materno, Plino Chevalier. Rafael se desenvolvió como telegrafista desde su juventud, primero en su ciudad natal y eventualmente fue trasladado a la oficina principal en la capital. En el año 1907, cuando tenía 16 años, pasó varios meses en prisión por robo. Luego de ser liberado, se le asoció con una banda de ladrones llamada 42. El 13 de agosto del año 1913, a la edad de 21 años, Trujillo se casó con Aminta Ledesma, junto a quien tuvo dos hijas, Julia Genoveva, que nació y murió en el año 1914, y Flor de Oro Trujillo, nacida en el año 1915. La pareja se divorció en el año 1925. En el año 1916, Estados Unidos ocupó la República Dominicana. Bajo estas condiciones fue que Rafael se unió a la Guardia Nacional. Para el año 1918 ya buscaba cargos superiores y por ello le escribió al coronel Williams, a quien le aclaró que no tenía vicios y que jamás había tenido ningún problema legal. Logró impresionar con éxito a sus superiores. Sin embargo, en el año 1920 fue sometido a un juicio militar por violación y extorsión a Isabel Guzmán, una menor de 16 años. Fue exonerado de culpa y ese mismo año se registraron varios reportes del mayor Thomas Watson, un inspector americano quien consideró a Rafael como uno de los mejores elementos en cuanto a sus habilidades militares. Su carrera despegó en el año 1922 y fue promovido a capitán. Se entrenó en un centro ubicado en Santiago, donde continuó registrando su disciplina y sus habilidades militares fueron muy destacadas, así como su liderazgo. En el año 1924, cuando los Estados Unidos se retiraban de la República Dominicana, Rafael se posicionó como uno de los hombres más importantes y respetados por las Fuerzas Armadas. En el año 1927 se integró a la Brigada Nacional, institución que fue creada para reemplazar la Guardia Nacional. Pronto ascendió al grado de general y el 30 de marzo del año 1927 se casó con Bienvenida Ricardo Martínez. Durante este matrimonio se le relacionó con María de los Ángeles Martínez, conocida como la Españolita, con quien en esa época se rumoreó pudo tener un hijo llamado Rafael Leónidas. Sin hijos nacidos dentro de su matrimonio, Trujillo se divorció de Bienvenida en el año 1935. Posteriormente se unió a María Martínez, con quien tuvo dos hijos, Angelita Trujillo, nacida en París en el año 1939, y Radames Leónidas Trujillo, nacido el 1 de diciembre del año 1942. También tuvo dos hijos junto a Lina Lobatón, Yolanda, nacida en el año 1939, y Rafael, nacido en el año 1943. Con el ascenso al poder de Rafael, su familia se colocó en puestos muy importantes y él amasó una gran fortuna. Tenía decenas de empresas a su nombre, pero de acuerdo al escritor colombiano José Antonio Osorio, utilizó parte de sus ganancias para fundar hospitales, escuelas, instituciones sanitarias, así como templos u otros edificios para los diferentes cultos. Luego de que los Estados Unidos se retirara, República Dominicana quedó bajo el mando del presidente Horacio Vázquez. Una rebelión estalló en febrero del año 1930 y en ese momento Rafael Trujillo se unió a un hombre llamado Estrella Ureña. El 3 de marzo, Estrella fue proclamado presidente en funciones y Trujillo fue confirmado como jefe de policía y del ejército. Más tarde se convirtió en el candidato presidencial de la coalición patriótica de Ciudadanos. Los otros candidatos se... Bueno, me parece un jefazo, pero hay cosas malas aquí. Eh, Hay cosas malas, pero ¿qué pasa con estos?
Madre mía, hijo de español. Vamos, que era español. Nació allí, pero es español. Y vaya, y como siempre... Madre mía. ¿Era español o criollo? Madre mía. Pero bueno, he escuchado cosas malas. Pero ahora solo cosas buenas. Decidme vosotros, lo bueno o lo malo. Que un dictador tiene el poder para hacer las cosas bien, pero como un ser humano que es, el poder corrompe. Y es peligroso. Es peligroso. Vamos a ese. Por cierto, el vídeo es de Adriana D. Me suscribo y le doy un like. ¿Vale? Dejaré el vídeo oficial abajo. Gracias, Adriana. Suscribiros a su canal. Se retiraron alegando hostigamiento por parte de Trujillo. Rafael se convirtió en presidente, pero, según el embajador estadounidense Charles Boyd, los votos que oficialmente recibió Trujillo superaron el número de votantes reales. A pesar de la polémica, él se convirtió en presidente oficialmente desde el año 1930 con 38 años. Estrella Ureña se convirtió en su vicepresidente. Para el año 1934, Trujillo era generalísimo del ejército. Para ese momento, cualquier oposición había sido aplastada y los líderes terminaron en el exilio como Martín de Moya, Horacio Vázquez, entre muchos otros. El 16 de mayo de ese año, sin ninguna competencia real, se celebraron las elecciones nacionales con Trujillo como único candidato y ganador. Esta vez Jacinto Bienvenido Peinados se convirtió en vicepresidente. Una de las primeras acciones de su gobierno fue extender el vedado del yaque, una reserva natural para la cual estableció una agencia de guardabosques, protegiendo el sistema de parques y prohibiendo la tala de pinos sin su permiso. En el año 1936, el Congreso de la República Dominicana votó para cambiar el nombre de la capital de Santiago a Ciudad Trujillo. La provincia de San Cristóbal pasó a llamarse Trujillo y las estatuas de Trujillo se volvieron comunes, así como los puentes y edificios públicos con su nombre. Durante varios años, Yo creo que se copió un poco de Franco, porque le llamaban también generalísimo y a Trujillo también. Rafael Trujillo se caracterizó por una política de puertas abiertas, aceptando refugiados judíos de Europa, la migración japonesa Por dinero. Aceptó eso por $1 millón, creo. durante la década de 1930 y exiliados de España tras la Guerra Civil. Sin embargo, en octubre del año 1937, Hombre, él es español. Él es español. lanzó fuertes acusaciones contra la comunidad haitiana. Alegó que habían robado ganado y acusó además a las personas de causar serios disturbios a la población dominicana, señalando esta situación como el problema haitiano. La situación se había complicado por muchas décadas, esto debido en parte a que Haití había ocupado lo que ahora es la República Dominicana del año 1822 al año 1844. Con el tiempo, esta situación se volvió un problema continuo y cuando Trujillo tomó el poder, la frontera estaba mal definida. En el año 1933 y nuevamente en el año 1935, Trujillo se reunió con el presidente haitiano Stenio Vincent para resolver el problema fronterizo. Nada se solucionó y desde el 28 de septiembre hasta el 2 de octubre del año 1937 se suscitó la llamada Masacre del Perejil. Rafael Trujillo ordenó a sus tropas la erradicación de haitianos que vivían en la zona de la frontera dominicana con Haití. La cifra de asesinatos no se ha podido establecer, pero se han hecho estimaciones de alrededor de 12,000 personas. Como resultado, el gobierno de Haití protestó y exigió un pago monetario para compensar las muertes. El gobierno dominicano aceptó cubrir el pago, aunque no en su totalidad. El hecho también le ganó críticas internacionales que se sumaron a otras críticas que previamente había recibido el gobierno de Trujillo, principalmente por parte de Estados Unidos, con quien la relación se había deteriorado. Como resultado, ese año Rafael no se postuló a la presidencia. El 16 de agosto del año 1938, Bienvenido Peinado tomó posesión como presidente del país. En el año 1940 falleció y en ese momento el vicepresidente Manuel de Jesús Troncoso asumió el cargo oficialmente, aunque en la práctica
Rafael Trujillo continuó firmando acuerdos y tomando las decisiones del gobierno. El 24 de septiembre del año 1940 se firmó el Tratado Trujillo-Hall, por el cual los Estados Unidos renunciaron al control sobre la recaudación y aplicación de los ingresos aduaneros. De esa forma, la República Dominicana se comprometió a depositar los ingresos públicos consolidados en un banco especial. De esa forma podía garantizar el pago de la deuda externa. El control absoluto de las aduanas quedó en manos de las autoridades dominicanas. En enero del año 1946 estallaron varias huelgas de obreros, incluyendo la huelga azucarera ocurrida el 7 de enero del año 1946, a través de la cual se exigió el aumento salarial, así como el cumplimiento de la jornada de trabajo de 8 horas diarias. Las huelgas contra el gobierno se extendieron por varios Cosas buenas, cosas malas. meses, hasta que a través de la negociación se apaciguaron. Los líderes del movimiento terminaron exiliados y algunos desaparecidos, como Mauricio Báez. Él se exilió en Cuba para desaparecer poco tiempo después. El 10 de enero del año 1947 quedó establecido el peso dominicano como moneda nacional. Terminó de esa forma el uso del dólar estadounidense como moneda. En mayo se celebraron nuevas elecciones. Esta vez participaron 3 partidos políticos, aunque al final Rafael Trujillo terminó ganando de forma aplastante y se convirtió nuevamente en presidente. El 16 de agosto del año 1952, Héctor Trujillo, el hermano de Rafael, se convirtió en presidente, manteniendo la misma dinámica y dejando a Rafael a cargo del verdadero poder. En las elecciones de 1957, Rafael Trujillo rechazó oficialmente la presidencia. Esta quedó nuevamente a cargo de su hermano Héctor y Joaquín Balaguer como su vicepresidente. Para ese momento, los organismos internacionales se pronunciaban fuertemente contra el control de poder que tenía Rafael, y en el año 1960, Héctor Trujillo renunció a la presidencia. Joaquín Balaguer quedó como presidente, dando todavía poder a Rafael Trujillo. Durante ese periodo se creó la policía secreta, denominada Servicio de Inteligencia Militar, que tenía el objetivo de mantener la paz y la organización. Tenían un mote. ¿Cómo era? ¿Los cepillos? Es que lo he visto en un documental antes. Nacional, aunque se le acusó de opresión política. A finales del año 1959, Rafael no ocultó su apoyo a los numerosos planes que hicieron algunos exiliados venezolanos para derrocar al presidente Betancourt. Debido a esto, el gobierno venezolano llevó el caso en contra de Trujillo a la Organización de Estados Americanos. El 24 de junio del año 1960, Betancourt sufrió un intento de asesinato fallido del que se responsabilizó a Rafael Trujillo. Los miembros de la organización aprobaron por unanimidad romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Trujillo. También buscaron imponer sanciones económicas a la República Dominicana. Los exiliados dominicanos celebraron un congreso en la Universidad de La Habana y confirmaron el llamado Frente Unido de la Liberación Dominicana. Colocaron a Ángel Morales como presidente. Su principal móvil fue gestionar ayuda militar ante los gobiernos democráticos de América Latina y el Caribe para utilizarla contra la dictadura de Trujillo. Entre los miembros figuraba el cuentista y político dominicano Juan Bosch. Él asumió las gestiones internacionales y viajó a varios países para reunirse con sus respectivos presidentes. Para el año 1959, los grupos habían intentado derrocar a Trujillo en por lo menos 2 ocasiones, pero fallaron encontrando demasiada resistencia. Incluso dentro del país surgieron movimientos políticos que fueron perseguidos y controlados. El viernes 25 de noviembre del año 1960 ocurrió el brutal asesinato de las 3 hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Ellas eran opositoras a la dictadura y el asesinato provocó que la impopularidad del gobierno de Trujillo se volviera incontrolable. El martes 30 de mayo del año 1961, Trujillo fue asesinado a tiros cuando su automóvil fue emboscado en una carretera. Entre los responsables se mencionaron a Juan Tomás Díaz, Pedro Livio,
Antonio de la Maza, Amado García y el general Antonio Barrera. Se ha debatido el papel de la CIA en el asesinato debido a que Trujillo fue asesinado con armas proporcionadas por la CIA. Sin embargo, se desconoce el nivel de... Bueno, pues puede que sí, puede que no. Para que veáis un poco lo que el Imperio de Estados Unidos ha influido en todo el mundo de Occidente, ¿no? En Europa y en América sobre todo. En América, si no estabas a favor, mal. O sea, es así, es así. Así que nos ha tocado vivir la influencia de un imperio, se llama de Estados Unidos, ¿no? Es lo que hay, chicos, es lo que hay. No, no es que manden directamente nosotros, pero sí es como hay que tener tienen una influencia muy grande. Participación, sobre todo porque durante décadas Estados Unidos aparentemente apoyó el gobierno de Rafael. Los conspiradores no lograron tomar el control del poder y el servicio de inteligencia militar los persiguió y algunos sospechosos fueron detenidos, torturados y asesinados. El 18 de noviembre se produjeron las últimas ejecuciones, cuando 6 de los conspiradores fueron ejecutados en la masacre de Hacienda María. Mientras Hostias. tanto, uno de los hijos de Rafael, Ramfis Trujillo, tomó el control del gobierno, pero se suscitó un levantamiento militar el 19 de noviembre. Para entonces ya circulaban rumores sobre una posible intervención estadounidense, lo que eliminó cualquier posibilidad de que la familia Trujillo se mantuviera en el poder. Inicialmente los restos de Rafael Trujillo fueron enterrados en París, pero 6 años después ¿Cómo? se trasladaron a España. Rafael tenía 69 años al momento de su muerte y había permanecido más de 30 años con el control del poder. Y pues ese es el resumen de la biografía de Rafael Trujillo, un personaje muy complicado de analizar, es un personaje muy polémico porque... Bueno, está en su país, ¿no? España. Bueno, por lo menos es de sus padres. O sea, sí, es español y dominicano. Las dos cosas, ¿no? O sea, ¿es dominicano? Pues sí. ¿Es español? Pues sí, también. O sea, ya está. Tampoco. A ver, tampoco es que haya mucha diferencia de ser hispano a español. Ser hispano es que eres afluencia española y ser español es español. Tampoco. Es que no hay mucha diferencia. Entonces, bueno, chicos, ahora quiero saber vuestras opiniones. Rafael Leónidas, vaya nombre, ¿eh? Leónidas, como el de 300. O sea, los espartanos, ¿no? A ver, has visto la película, ¿no? No me jodas. Levanta críticas tanto positivas como negativas. Creo que tiene que ver un poco con la perspectiva que se utiliza normalmente para analizar lo que hizo durante el tiempo que estuvo en el poder, también todas estas cuestiones políticas, la relación con Estados Unidos y muchas otras situaciones. Al final de cuentas, pues es un personaje de la historia de República Dominicana. Y yo les voy a dejar, ya saben, en la caja de descripciones los nombres de algunos libros que encontré muy interesantes, sobre todo uno que explora su carrera militar, no tanto su vida personal o su carrera política, sino más bien la manera tan rápida en la que él va subiendo de puesto y cómo las personas alrededor de él pues describen este liderazgo, describen su disciplina y están entonces en este libro pues los telegramas, las cartas que hablan precisamente de esas cosas. Yo les voy a dejar aquí el título por si ustedes lo quieren buscar. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado. Bueno, chicos, dejaré el vídeo oficial abajo. Creo que esta chica ha hecho un gran trabajo. He reaccioné a otro documental, pero no me dejaron subirlo, ¿vale? De Unidas Visión. Y es mucho más malvado el documental anterior. Este es más neutral, puede ser. En el otro salen imágenes de cómo pues, torturas o de gente opositora. Y claro, la oposición pues habla cosas malas solo. Yo creo que hubo cosas muy malas y cosas muy buenas. Porque al final un dictador tiene el poder de enriquecer su tierra. Ese es el problema, que se cree que es su tierra. Es todo suyo, tú le perteneces, tú no vales nada, pero el país sí. Y él es el jefe de su tierra, ¿no? Entonces hizo cosas, enriquecer su tierra. Es como tú tienes una casa, pues tú quieres enriquecer tu casa, ¿no? O ponerla bonita. Pero claro, a la mínima que hay telarañas, las quiere quitar a las malas. Entonces claramente hay cosas malas y cosas buenas, por supuesto. Seguramente el poder corrompe. El ser humano es así, ¿vale? Y es peligroso. Lo que pasa es que luego la gente
veo por esto, yo te hablo desde Europa, ¿vale? Vemos que con la libertad viene el libertinaje, pero no por culpa de la libertad en sí, sino porque no sabemos cuidar la libertad. Hay que tener respeto a la gente, respeto. No, no, es que la policía es muy buena. No, no es culpa de la policía, eres tú, que encima que tienes libertad de vivir tranquilo, haces cosas malas, maldades. O viene gente de fuera y hace cosas malas. Es que Europa está muy mal, chicos. O sea, Europa tiene muchos derechos, puedes vivir muy bien, puedes trabajar y tal, pero está creciendo una oscuridad que está atrapando Europa. O sea, entonces yo te hablo desde el punto de vista desde Europa. Es- España, ¿no? Bueno, chicos, segundo documental que veo de este chico, de este hombre, perdón. Así que poco más que decir. Vuestras opiniones, más que nunca, son clave. Opinen con neutralidad. No os dejéis llevar por la manipulación. Ya sabemos que hay sombras. Bueno, mejor dicho, hay luces y sombras. Luces y sombras. La historia es así. La historia es en gris. Nos vemos. Chao.